iPhone 13 versus iPhone 15 Pro Max. En este video vamos a hacer una pequeña comparación de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos. El iPhone 13 siendo modelo 2021 y el iPhone 15 Pro Max siendo modelo 2023. Entonces los dos teléfonos están completamente apagados en este momento. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si les hundí el botón al mismo tiempo, vamos a ver cuál de los dos prende primero. Mientras tanto, te voy contando que el iPhone 13 está actualizado solamente hasta iOS 15.6.1 y esa fue la última actualización de iOS 15 porque la siguiente actualización ya fue iOS 16. Y fíjate nada más lo rápido que prendió el iPhone 13 y aquí enseguidita el iPhone 15. Pero entonces vamos a mirar ahora en cuanto a baterías cómo estarían las cosas aquí, ya que pues vamos a hacer también una pequeña prueba de batería. Entonces, en cuanto a la condición, vemos que en el iPhone 15 Pro Max tenemos una condición de 89%. Sinceramente, es la primera vez que la batería de un teléfono nuevo me baja tan rápido. No sé bien a qué se debe, pero esto es problema probablemente del iPhone 15, porque muchas otras personas también les pasa. Mientras que en el iPhone 13 tenemos una condición de 100%, pero esta batería parece ser que está reprogramada, ya que al conectarlo entre su Tools y en Coconut me aparece que está en 80% y tiene 993 ciclos. Eso ya lo vamos a hablar en mi canal principal más adelante. La última carga al 100% fue hace 9 minutos. Bueno, creo que todavía no habían pasado ni siquiera 9 minutos desde que lo desconecté en los dos teléfonos. Entonces vamos a ver en cuánto acaban las baterías cuando terminemos de hacer el video. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Y ahora más adelante vamos también a ver el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Empezamos con Snapchat, primero el iPhone 15, vámonos ahora con YouTube. Primero el iPhone 13. Por cierto, si escuchan un poco raro el audio del video es porque estoy grabando con el iPhone 11. Ayer intenté grabar el video con el iPhone 12, pero por alguna razón los videos se dañan. Y pues pregunté en YouTube para ver si de pronto a alguien también le pasaba. Creo que solamente me pasa a mí. Así que pues no pude subir el video ayer. Vámonos ahora con Pinterest. Prácticamente iguales los dos, cero diferencias. Vamos a mirar por aquí algunas publicaciones. Vamos a deslizar rápidamente. Para todas las personas que pregunten que yo cómo saco o de dónde saco los fondos de pantalla, pues puedes ver que aquí de Pinterest se pueden sacar unos buenos fondos de pantalla. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con Facebook. El iPhone 15 creo. Solamente que esta parte de acá arriba se demoró un poco más en el iPhone 13, pero pues prácticamente estuvieron iguales los dos. Vamos ahora a mirar por acá los videos Reels en Facebook. Bien, podemos ver que se están comportando bien los dos. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con Instagram. Y el iPhone 13 abrió primero, como pudimos ver aquí. Bien, entonces vámonos ahora con X. Y en esta ocasión parece que el iPhone 15 abrió primero, pero el contenido los cargaron exactamente iguales los dos, ninguna diferencia. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con Twitch. El iPhone 13 parece que va a cargar primero y efectivamente el iPhone 13 cargó primero que el iPhone 15 Pro Max. Vamos a mirar ahora por acá algún directo. Les recuerdo que estamos conectados en la misma red Wi-Fi. Bien, vamos a mirar aquí el Picture in Picture, las animaciones, haciéndolas bien. Sigamos deslizando por acá. Abramos otro directo. Bien. Vámonos ahora con Speed Test. Si los teléfonos se me tuercen, ahí les pido disculpas, es que la mesa es muy lisa. Vámonos ahora con TikTok. Y bueno, en esta ocasión abrió primero el iPhone 15, pero es que lo que pasa es que no sé por qué, pero me obliga a iniciar sesión en el iPhone 13, cosa que no me ha pasado antes. Vámonos ahora con Tumblr. Bien, prácticamente iguales los dos. Vamos a mirar por acá algún blog de estos. Bien, vamos a deslizar rápidamente. Bien, ningún problema en ninguno de los dos teléfonos. Vámonos ahora con Netflix. El iPhone 13 cargó primero que el iPhone 15. Vámonos ahora con Spotify. Aquí tengo la sesión abierta en el iPhone 15 Pro Max, pero no tengo premium ya que utilizo Apple Music. Pero de igual forma abrió primero el iPhone 13. Vámonos ahora con Amazon. Creo que un pequeño problema de delay, o no sé si de pronto fui yo el que me demoré un poquito en un delay en el iPhone 15 Pro Max. Pero pues prácticamente abrieron iguales los dos, solo que en el iPhone 13 nos apareció como esta animación aquí en la pantalla de inicio. Vamos a mirar otra publicación por acá. Les recuerdo que el iPhone 13 tiene 4 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone 15 Pro Max tiene 8 GB. Vamos a cargar otra publicación por acá, porque así vamos a probar la memoria RAM. Entonces vamos a deslizar. Bien, cero problemas en ninguno de los dos teléfonos.
Vámonos ahora con eBay. Y en esta ocasión se abrió primero el iPhone 15 Pro Max. Vamos a mirar más publicaciones por acá. Vamos a deslizar porque aquí en eBay en algunas ocasiones se ve como algunas trabas. Pero pues fíjate que aquí no está pasando en ninguno de los dos teléfonos. Vamos a mirar otra publicación por acá. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vamos a mirar las baterías. Seguimos todavía con el 100% en los dos teléfonos. Vamos a mirar con algunos juegos. A ver de pronto qué tanta diferencia habría aquí. Parece ser que el iPhone 15 Pro Max está cargando primero. Y creo que sí cargó primero. Déjenme saber ustedes acá abajo en los comentarios. Vamos a darle play. Bien, vámonos ahora con Temple Run 2. Y ya cuando se trata de abrir juegos o aplicaciones como muy exigentes, ahí es donde vemos que el iPhone 15 Pro Max está más por delante de los demás teléfonos. Bien, aquí podemos verlo. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Fíjate el iPhone 15 Pro Max como está por delante del iPhone 13. Y aquí sí que se nota mucho más la diferencia. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Free Fire. La única forma de que notes como estas diferencias es con juegos o así aplicaciones muy exigentes. Pero de resto con aplicaciones como redes sociales o así, ahí sí que no vas a notar ninguna diferencia. Fíjate que ya el iPhone 15 Pro Max abrió bastante rápido. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el PUBG. Parece que en esta aplicación sí van a entrar iguales los dos. Fíjate que no están descargando actualización ni nada de eso porque ya los había descargado desde antes. Y parece ser que el iPhone 13 está más adelante del iPhone 15 Pro Max. Y efectivamente el iPhone 13 entró primero que el iPhone 15 Pro Max. Bien, dejémoslos ahí. Vámonos ahora con el Asphalt 9. Y bueno, en esta aplicación sí parece que el iPhone 15 va a entrar primero. Y efectivamente, aquí también hubo una diferencia bastante notable. Bien, entonces vamos a mirar las baterías, todavía seguimos en 100% en los dos teléfonos. Ya tenemos estos juegos y las demás aplicaciones abiertas, entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos de atrás hacia adelante y vamos a mirar qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. El Asphalt abierto en los dos, PUBG abierto en los dos, Free Fire abierto en los dos, lo que es el Subway Surf abierto en el 15 Pro Max, cerrado en el iPhone 13. Vámonos con Temple Run 2 abierto en el 15 Pro Max, cerrado en el iPhone 13. Temple Run 1 abierto en el 15 Pro Max y cerrado en el iPhone 13, lo que es Mercado Libre cerrado en los dos teléfonos y no puede ser. Les recuerdo que son 8 GB de memoria RAM que tiene el iPhone 15. Lo que es eBay abierto en los dos, lo que es Amazon abierto en los dos, lo que es Spotify abierto en los dos. Vámonos ahora con Netflix abierto en los dos. Vámonos con Tumblr abierto en el 15 Pro Max, cerrado en el iPhone 13. Vámonos con TikTok abierto en los dos. Vámonos con SpeakTest abierto en los dos. Lo que es Twitch abierto en los dos, fíjate que reaccionan rápido. Vámonos con X abierto en los dos. Vámonos con Instagram abierto en los dos. Vámonos con Facebook abierto en los dos, aunque siempre refrescan la pantalla de inicio. Vámonos con Pinterest abierto en los dos y exactamente como los había dejado. Vámonos ahora con YouTube abierto en los dos, exactamente como los dejé y reaccionando rápido. Vámonos ahora con Snapchat y abierto en los dos. Vamos ahora a mirar las baterías, seguimos todavía con el 100% en los dos teléfonos. Entonces ahora sí, vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Entonces en la primera prueba para el iPhone 15 Pro Max nos dio un resultado de 1.418.214 puntos. Para el iPhone 13, 1.215.611 puntos. Ya para la segunda prueba yo espero que se enfríen los teléfonos y vuelvo y lo hago. Podemos ver que nos ha subido un poquito. Para el iPhone 15 Pro Max 1.512.543 puntos. Para el iPhone 13 1.308.387 puntos. Vemos que no hay una diferencia muy grande entre estos dos teléfonos. Vamos ahora a mirar en cuanto al Geekbench.
Podemos ver el iPhone 15 Pro Max en iOS 17.4.1, el iPhone 13 en iOS 15.6.1. Como les digo, esta fue la última actualización de iOS 15. Para el 15 Pro Max tenemos un resultado en el single core de 2.908 puntos y para el multicore de 7.137 puntos. Aquí sí vemos una diferencia mucho más grande, especialmente en el multicore, porque para el iPhone 13 tenemos en el single core 2.264 puntos y para el multicore 5.497 puntos. Aquí vemos la diferencia mucho más grande en el multicore. Entonces ahora sí voy a cerrar todas las aplicaciones porque vamos a hacer una pequeña prueba de batería, a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos teléfonos. Pues en cuanto a la batería, ya que pues prácticamente vimos que no hubo ninguna diferencia al momento de cargar las aplicaciones. Entonces aquí en el iPhone 8 Plus vamos a colocar un temporizador por 1 hora y nos vamos con el juego de Subway Surf. Y mira, en esta ocasión abrieron exactamente iguales los dos, después de tener todas las demás aplicaciones cerradas. Bueno, entonces vamos a colocar aquí el brillo y el volumen a mitad de este icono. El volumen vamos a dejarlo un poquito más bajo porque es que lo que pasa es que el iPhone 15 Pro Max suena muy fuerte. Entonces vamos a dejarlo ahí. Tenemos el AirDrop, solamente contactos, Bluetooth, Wi-Fi prendidos. Entonces vámonos 1 hora con este juego y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Bien, en este momento ya acaba de pasar la primera hora. Le sacan el juego de Subway Surf. Vamos a ver en cuánto tenemos las baterías. Para el iPhone 13 tenemos 87% y para el iPhone 15 Pro Max tenemos 91%, que ya vemos la gran diferencia que tenemos en cuanto a baterías. Y vámonos ahora otra hora con el juego de Asphalt. Ok, en este momento acaba ya de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt. Entonces vamos a ver en cuánto tenemos la batería. Para el iPhone 13 tenemos lo que es 66% y para el 15 Pro Max tenemos un 74%. Vamos ahora a mirarlo desde aquí, desde la configuración. Entonces la última carga al 100% hace 2 horas en los dos teléfonos. Lo que más batería consumió, aunque bueno, aquí es un poco extraño, esto como que no se actualiza rápido, ¿no? Pero bueno, entonces lo que más batería consumió fue el Asphalt y el Subway Surf. Acá en el iPhone 13 todavía ni siquiera sale. Así que pues en conclusión, el iPhone 13 con iOS 15 anda volando, tiene buen rendimiento, la duración de la batería también es buena, a pesar de que la batería parece ser que está desgastada. Eso ya lo vamos a hablar en mi canal principal y les mostraré también cómo saber si la batería está desgastada o no, porque como les digo, aquí nos muestra 100%, pero la realidad es otra. Entonces les voy a mostrar o les voy a enseñar cómo ver la condición real y los ciclos de batería. En cuanto a rendimiento, al abrir aplicaciones como las redes sociales y otras más, pues vemos que no hay ninguna diferencia prácticamente. Ya en cuanto a los juegos, cuando tenemos las demás aplicaciones abiertas, ahí es donde vemos que hay una pequeña diferencia. También hay que tener en cuenta que algunas aplicaciones son versiones viejitas en el iPhone 13, ya que con iOS 15 hay algunas aplicaciones que ya no son compatibles, entonces toca descargar una aplicación viejita. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.